todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques. Orlando Jaques. Vamos a ver, ¿dónde está don Orlando? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días a ese equipo de chicas bellas y hermosas que adornan Distrito Informativo. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra hoy? Bienvenido a esta primera emisión. Es un honor tenerle con nosotros a este equipo. Para mí también es un honor pertenecer a este equipo de Distrito Informativo. Hay algo muy relevante en las últimas semanas en las diferentes redes sociales, la tendencia, y es qué ha pasado con el Internet y las redes sociales en Cuba. Estados Unidos tiene la capacidad de restaurar las conexiones cuando lo desee. Lo primero es que el Internet en Cuba es censurado, escaso y pero muy caro. Para tener un poquito de conocimiento, la historia del Internet en Cuba es que hasta el año 2012, Cuba utilizaba unos satélites muy viejos donados por Rusia. En el año 2013 ya, Cuba se emplea con un cable submarino conectado vía Venezuela. Pero ya el presidente Raúl Castro para el año 2018 da la orden que los cubanos pueden acceder a Internet desde diferentes dispositivos móviles, porque antes de eso se conectaban vía Wi-Fi en un parque. Para que tengan una idea, hasta ese momento los cubanos utilizaban una velocidad de 2G, o mejor dicho, 256 kilobits por segundo. Estamos hablando el doble de dial-up. El dial-up, el Internet, ¿se acuerdan? Cuando se conectaba a un número de teléfono. Así es. Quizás algunos no nos acordamos de eso por la edad de nosotros, pero eso sí se van a acordar. Si se usaba la computadora no se podía hablar, o si se hablaba no se podía usar la computadora. Sí, el doble de esa velocidad. Sin embargo, ya luego del 2018 las cosas cambiaron. Existen partes en Cuba donde la velocidad oscila entre 4G y otra 3G, pero todavía existen diferentes pueblos donde todavía siguen teniendo 2G. Pasó algo muy grande en Cuba, y es que el 11 de julio se creó una manifestación masiva que trascendió el mundo completo. Todos fuimos captadores de esos momentos de disturbio en Cuba, donde se reclamaba por la educación, por la salud y por diferentes pedidos que hacían los cubanos. Para que tengamos una idea, el pico más grande que se había alcanzado en conexiones simultáneas era de 18,000 usuarios. Sin embargo, para el día 18 de julio se conectaron simultáneamente 1.4 millones de usuarios en Cuba. Y por eso puso a Cuba en el ojo del mundo de un momento a otro, no solo por la cantidad de personas, sino por el fenómeno que se generó en este momento que nunca antes había ocurrido. Bueno, todos fuimos partícipes virtual de todas esas manifestaciones donde hubieron heridos y hasta muertes, algo que no se había visto en Cuba. Normalmente la conexión en Cuba está bloqueada. Normalmente en Cuba usted no puede conectarse a otro sitio diferente que no sea de la ciudad, porque primero por el asunto del bloqueo de los Estados Unidos y luego por las políticas comunistas del presidente de turno de Cuba. Sin embargo, existe algo que se llama VPN o Virtual Private Network, que es una conexión que usted hace simulando que está en otro país. Normalmente cuando se bloquea una conexión X de un país, se bloquea un rango de IP que es como si fuera el número que se le asigna a ese país. Pero mediante una aplicación que se llama Siphon, desarrollada en Canadá y gratuita, que es la más usada en Cuba, los cubanos tienen aproximadamente 4 millones de conexiones a Internet. Es decir, solamente existen 4 millones de usuarios que se pueden conectar a Internet. Entonces, los cubanos usan esa aplicación de VPN que simulan que están en otro país y por eso pueden acceder a diferentes tipos de redes sociales del mundo, incluyendo Estados Unidos. ¿Y eso no entra en alguna contradicción o un conflicto legal con esos países, sobre todo en Cuba, que es donde está la restricción y el confrontamiento por el bloqueo de hecho que tiene con Estados Unidos o que le tiene Estados Unidos? Sí, normalmente viene siendo algo ilegal, pero la forma de detectar es un poco lento. Aunque el sistema de VPN viene encriptado, los cubanos usaron algo que se llama, o el gobierno cubano, mejor dicho, que se llama RST Packet, que es un ataque al restablecimiento de Internet. Esto lo que hace es que interrumpe las conexiones a Internet. Algo que también es usado por los países comunistas como China, Irán y Bielorrusia,
pero esto genera pérdida millonaria, porque para nadie es un secreto que en Cuba solamente hay un USP o un proveedor de servicio del Internet que se llama Texac, que es del país, es del gobierno central, esta compañía de telecomunicaciones. Y cuando usted hace un apagón digital, como pasó en Cuba, mediante ese tipo de protocolo, mediante ese tipo de bloqueo, usted está perdiendo una cantidad significativa, millonaria. Entonces el gobierno no se puede dar ese lujo de perder millones de pesos cada vez que pasa un segundo de conexiones aquí. Entonces, básicamente, eso fue lo que se hizo en ese momento. Se utilizó ese tipo de protocolo, ese tipo de formato de conexión, de bloqueo, para que esto no pase. Existe algo muy importante. Existen propuestas sobre la mesa, porque Estados Unidos está muy inmerso en este tema y Estados Unidos quiere cooperar, entre comillas, con el pueblo cubano. Entonces, existen 3 propuestas sobre la mesa del presidente Joe Biden para cuando ellos quieran poder restaurar las conexiones de Internet en Cuba. La primera es utilizar los satélites de Elon Musk. Para nadie es un secreto que Elon Musk tiene diferentes satélites en la órbita. Entonces, ellos piensan utilizar los satélites de Elon Musk para dar una solución a esta. La segunda propuesta es, Google tiene unos globos aerostáticos que cubren el planeta completo. También se ha pensado en utilizar ese tipo de globo aerostático. Y por último, crear una red Wi-Fi en la estación de Guantánamo. La primera respuesta es que los satélites de Elon Musk va a ser un poco imposible utilizarlos, porque para usted utilizar un satélite deberá tener una conexión con un dispositivo satelital en la Tierra. Entonces, primero, este dispositivo es sumamente caro. Y lo segundo es que, a que se quisiera donar al pueblo cubano la forma de importar esos dispositivos a Cuba, el gobierno lo va a bloquear y será prácticamente imposible. Lo segundo es que los globos aerostáticos suenan muy bonitos, incluso son manejados por Google, pero existe algo, esos globos solamente son como si fuera una antena. Se necesita un nodo que genera el Internet y eso debe ser puesto en la tierra. Y los cubanos, de manera estatal, tampoco entrarán en ese negocio. Y por último, la red de Wi-Fi. Para nadie es un secreto que la conexión al Wi-Fi solamente tiene un radio de conexión y solamente tendrían Wi-Fi las personas que viven muy cerca a la estación de Guantánamo. Entonces, esas 3 opciones por el momento se descartan y los cubanos tendrán que seguir utilizando la red de Texac en Cuba y en caso que generen este tipo de manifestaciones, se ha prolongado la ley número 5 que dice que eso es si fuera un crimen organizado, este tipo de manifestaciones en las redes sociales. Orlando, ¿como cuántas personas se han mantenido simultáneamente conectados ahora mismo en Cuba con acceso a Internet? O sea, ya a raíz de esta explosión de 1 millón y pico de personas conectadas simultáneamente. Lo normal oscila entre 18,000 y 25,000 usuarios, porque Cuba tiene unos servidores un servidor filtro, un proxy, que ellos controlan todo lo que entra y todo lo que sale a Cuba. Todo lo que usted escribe, todo pasa por ese proxy. Y por eso es que hablamos de mucha lentitud en Internet. Lo que usted dice que entonces la clave sería la tecnología que se esconde detrás de la sigla VPN. Sí, exactamente. Ellos controlan todo en absoluto. El VPN es para poder conectarse a las diferentes redes y a diferentes páginas web que están alojadas en servidores diferentes a los cubanos o los servidores diferentes a la Unión Comunista, como son China, Irán y Bielorrusia. Qué pena, porque este país, con tantas cosas que puede ofrecer siempre con el Internet, ha sido un tema de complejidad y de problemas. Y bueno, en este siglo es paradójico que estén atravesando todo eso tecnológicamente. Claro, no, para todo. Para todo. Tener acceso al mundo ha sido un problema para Cuba. Claro. La apertura no ha sido total, o sea que vamos a esperar, el tiempo dirá. Muchísimas gracias, señor Jaques, don Orlando Jaques. Gracias por estar con nosotros en esta primera emisión. Agradecemos tu participación y tu aporte. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo fuerte, Orlando. Vámonos ahora, chicas, ¿qué les parece para un día como hoy? Sí. Claro que sí. Adelante.